ese reporte de esos gastos de manera individualizada, también os ofrecemos la posibilidad de reportar los gastos de manera agrupada, bajo este concepto que en Continia hemos denominado liquidaciones. Bajo las liquidaciones, los usuarios tendrán la posibilidad de reportar pues, una agrupación de gastos, kilometrajes o dietas. Con respecto a esos kilometrajes o dietas, pues entonces tenemos también un módulo en el cual nuestros usuarios van a poder reportar cada uno de los trayectos en los que incurran con, por ejemplo, un vehículo propio y que a final de un periodo en concreto pues necesiten ser reembolsados. Importante, este módulo está, o parte de la funcionalidad, tiene integración con Google Maps, lo que va a facilitar a nuestros usuarios ese reporte de trayectos, simplemente indicando un origen y destino. Por último, ese módulo de dietas que me va a permitir realizar configuraciones de diferentes tarifas de forma tal que para aquellas ocasiones en las cuales forme parte de la eh, manera habitual de trabajar dentro de la organización, pues mi empleado va a poder reportar pues, un periodo en concreto en el cual tenga asignaciones de dieta. Por lo tanto, vamos a poder crear esas diferentes tarifas para que se apliquen en determinadas condiciones. ¿Ok? Y como comentaba Javier hace un momento, pues esa posibilidad también de gestionar y trabajar, sobre todo de manera diferencial, cada uno de esos gastos que reportan nuestros empleados eh, vinculadas a esas transacciones de tarjetas corporativas. ¿Por qué? Porque desde el punto financiero, de vista financiero, pues no es lo mismo contabilizar un gasto que me reporta mi empleado en efectivo, que yo tendré la necesidad de realizar un reembolso a final de un periodo concreto, o realizar la contabilización de ese gasto que se haya realizado vinculado a una tarjeta corporativa. Entonces, para empezar, simplemente contarles además que el producto, y os voy a ir contando, eh, que Continia ha entendido que la mejor forma de entender el producto es focalizarlo en tres grandes perfiles. Ese perfil inicial, ese empleado o usuario de gasto que tendrá la posibilidad de reportar gastos a través de una aplicación en el móvil o a través de un portal web, una URL, de forma tal que los usuarios tengan facilidades para hacer el reporte de esos gastos. Muy importante, estos usuarios no necesitan tener asignada una licencia de Business Central, simplemente una cuenta de correo electrónico que nos permita darles de alta dentro de la estructura del ERP y dentro de la estructura de nuestra funcionalidad. ¿Ok? Segundo perfil, y quizás el más importante, es equipo financiero administrador que le va a dar robustez, configuración a la estructura de nuestra solución dentro de cada una de vuestras organizaciones. El equipo financiero tendrá todas las posibilidades de crear las diferentes tipologías de gastos con las que quiere trabajar y, por supuesto, quien tendrá el conocimiento en ese momento de configuración de pues cuál es la cuenta contable que debería ir vinculada, por ejemplo, a un concepto de comida o a un concepto de combustible. ¿Ok? Y por último, pues quizás muy importante, un perfil intermedio, ese perfil aprobador que nos va a permitir pues hacer ese control intermedio de cada uno de los gastos, kilometrajes o dietas que vayan reportando cada uno de nuestros empleados. Entonces, para empezar, hemos preparado aquí cuatro movimientos que emulan movimientos de tarjetas corporativas, y en este caso lo que hemos hecho es importar un fichero dentro de la estructura del ERP. En primera instancia, y bajo el escenario que hemos dejado preparado, pues lo que ha sucedido es que, aunque hemos conseguido importar ese fichero, pues dentro de toda la estructura que hemos preparado, no le hemos indicado a Expense que la tarjeta 0CL pertenece a una usuaria en concreto. Entonces, primer paso, indicarle al aplicativo que una tarjeta, un número de tarjeta en concreto, pertenece a una usuaria. De forma tal que esto nos va a permitir, con esta estructura, que a partir de ahora cualquier movimiento que sea reportada por esta usuaria, en el momento que subamos ese fichero de tarjeta corporativa, se inicie un proceso de conciliación automática en el momento, por supuesto, que tengamos la posibilidad de importar ese fichero de tarjeta corporativa. En este momento, y bajo la estructura que hemos dejado preparada, ¿qué sucede si importamos un fichero con movimientos de tarjetas corporativas y no encontramos su pareja, no encontramos contra quién conciliarnos en función de los parámetros que se han definido?
Pues entonces, a nivel de configuración y para evitar que haya diferencias entre la información que tengo desde el punto de vista bancaria y la información que me va a ir reportando mi usuario, entonces lo que hemos hecho es indicarle a Expense que si no encuentra pareja, me convierta esas líneas de transacción de tarjeta corporativa en un gasto y se le notifique al usuario que tiene asignada dicha tarjeta corporativa. De forma tal que dicho usuario, en este caso, me quito ya ese sombrero de equipo financiero que está conectado al ERP y nos vamos a poner ese sombrero de usuario de gasto. Que vería un usuario de gasto que desde su móvil, desde esa aplicación que pone a disposición el equipo de Continia, recibe una notificación indicándole que tiene gastos pendientes de sustentar. El equipo financiero ha tenido conocimiento de esa información, de esos gastos, se le ha asignado de manera automática a dicho usuario y por lo tanto, este usuario, por supuesto, si hubiese tenido activas las notificaciones en su móvil, hubiese recibido notificaciones de que tiene una serie de gastos pendientes en estado abierto. Esa información que estaba en ese fichero, pues lo traducimos en estructura de formato de gasto, de forma tal que el usuario de manera sencilla podría acceder a cada una de esas informaciones donde trayendo toda la información de ese fichero de tarjeta corporativa, pues hemos heredado el importe, la fecha e incluso hemos hecho un mapeo previo para indicar que si dentro de la estructura de ese de fichero aparece, por ejemplo, la palabra Apple, pues eso va vinculado a un tipo de gasto que hemos denominado hardware. Entonces, el usuario bajo este escenario simplemente tendría que adjuntar la imagen que sustenta y respalda dicha operación para que luego de manera sencilla pueda entregar esta operación para que sea aprobada por su superior. ¿Vale? Pero ¿qué sucede con aquellos usuarios que dentro de la organización no tienen una tarjeta corporativa? Entonces, de manera sencilla, esos usuarios tendrán siempre, muy importante, dentro de la aplicación del móvil, visibilidad y posibilidad de crear gastos, kilometrajes o dietas en el supuesto de que estén activos dichos módulos. Este es el escenario bajo el cual están activos todos los módulos de la solución. Por lo tanto, de manera sencilla, mi usuario podría venir a este botoncito de gastos, nuevo gasto, clicar aquí y podría tomar una foto, capturar una imagen de ese recibo en el momento que va a reportar el gasto. Podría ir a buscar un documento adjunto, bien sea en la biblioteca de imágenes de su móvil o bien dentro de ese sistema de archivos para, por ejemplo, una factura que ha recibido y que ha guardado en esa estructura. Pero además de ello, ¿qué sucede? O lo que suele ser bastante habitual o comentario que nos suele hacer llegar a nuestros clientes de manera repetitiva, que sucede, Meli, con aquellos usuarios que no tienen la seguridad de si he tomado la foto, si no, corro el riesgo de que lo he borrado o no. Entonces, ponemos a disposición funcionalidad para activar la cámara desde nuestra aplicación de forma tal que si capturamos esa imagen haciendo uso de esta funcionalidad, lo que va a ocurrir es que se va a ir alimentando este repositorio que nosotros hemos denominado recibos, para que el usuario en cualquier momento, al final de la tarde, al final de una jornada semanal de trabajo, pues se pueda sentar e ir construyendo cada uno de los gastos sobre los cuales incurrió durante un periodo en concreto. ¿Ok? Entonces, de manera sencilla, podríamos seleccionar esa imagen y en el momento que seleccionamos esa imagen, entonces empieza a trabajar ese motor OCR con el que cuenta la aplicación y sobre el cual capturamos información como el importe, la divisa, la fecha del documento y en estos momentos el nombre del comercio lo desplegamos en el campo de descripción. Además de ello, dentro de ese campo de descripción, si fuese necesario, pues los usuarios podrían indicar información adicional. De forma tal que los usuarios, de manera sencilla, podrían indicar que esta operación se ha ejecutado, por ejemplo, en efectivo y que hace referencia a un tipo de gasto como comida. Simplemente con esta información y de manera sencilla vamos a poder entregar dicho gasto. Muy importante, estos campos que estamos viendo ahora son los mínimos
que hemos entendido desde Continia que son necesarios para reportar una operación. Pero eso no quiere decir que en cualquier caso se pueda llegar a personalizar y a mostrar otra serie de campos en función de cada uno de los sectores. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tenemos también la posibilidad de reportar gastos. Hace un momento he reportado ese gasto de comida y bajo herramientas de inteligencia artificial con las que cuenta la solución. Por ejemplo, ¿qué sucede con aquellos usuarios que suelen, por ejemplo, un escenario que nos suelen comentar mucho? Junmeli, tenemos usuarios que nos reportan cada mes una serie de tickets vinculados al combustible. Vale, si esos usuarios de manera habitual suelen ir más o menos a los mismos estaciones de servicios porque están dentro de su ruta, o esas estaciones de servicio forman parte de la misma estructura de la cadena comercial, lo que ocurrirá con esas herramientas de inteligencia artificial, que la primera vez que esos usuarios reporten ese gasto, entonces tendrán que indicar el tipo de gasto y la forma de pago. Pero si os fijáis, en el momento que yo he seleccionado este documento que hacía referencia a Food Market, de forma automática, Document Capture ya me propone que esta operación, además de leer ese importe, la divisa, la fecha del documento, etcétera, va y me propone, basándose en la información de documentos previos, que ese documento se trata de un documento de tipo de gasto comida y que habitualmente cuando yo reporto con esta estructura de documento lo suelo reportar en efectivo. Entonces, de manera sencilla, nos vamos a ir alimentando en función de cómo esos datos se van a ir gestionando, de forma tal que en las siguientes ocasiones vamos a ayudar a los usuarios en el reporte de esa información. ¿Ok? Entonces, entregamos por aquí. Y si me permitís, entonces vamos a gestionar un kilometraje. ¿Qué sucede con todos aquellos empleados que por su actividad dentro de la organización realizan determinados trayectos para, por ejemplo, visitas comerciales, visitas de consultoría, etcétera? Entonces, bajo este módulo, de manera sencilla, los usuarios van a poder seleccionar, por ejemplo, un origen y un destino para que de manera sencilla y bajo la integración con Google Maps, entonces podamos tener esa propuesta de las diferentes rutas que se pueden realizar entre ese origen y destino y que nuestros usuarios puedan seleccionar cuál es la ruta que han realizado. Pero sobre todo, lo más importante es ese cálculo de kilometrajes que se incurre en el trayecto que está reportando mi usuario. De forma tal que los usuarios, simplemente indicando ese origen y destino, van a poder, y bajo esa integración con Google Maps, poder reportar esos trayectos de manera sencilla, simplemente indicando un pequeño comentario que sustente la operación. Y en el momento de entregar dicho trayecto, siempre vamos a proponer a los usuarios estas tres opciones. Empiezo de arriba abajo. Enviar y crear viaje de vuelta. Enviaríamos este viaje original, Campos Palma, y crearíamos uno de vuelta en modo borrador, Palma Campos, para que el usuario, si necesita modificar algún valor de dimensión, si necesita adjuntar algún tipo de documento, lo pueda hacer antes de enviar ese viaje de vuelta. Segunda opción, enviar este Campos Palma y crear un nuevo viaje donde el origen, perdón, en este caso sea Palma, de forma tal que nuestro usuario pueda elegir el siguiente destino. Y por supuesto, simplemente enviar este trayecto de manera sencilla. Entonces, bajo simples y sencillos pasos, los usuarios van a poder reportar esas distancias y esos trayectos realizados vinculados a su actividad empresarial. Muy importante, y nos suelen consultar, Yumeli, ¿qué sucede? O lo que nos suele suceder o comentar el equipo comercial. Resulta que ellos han ido del punto A al punto B y Google le ha indicado que eso eran 40 kilómetros, pero resulta que nuestro comercial ha tenido que dar 2 vueltas, 3 vueltas o incluso 4 vueltas para encontrar un sitio para aparcar. ¿Qué sucede cuando el trayecto o la cantidad de kilómetros recorridos es superior
a esa propuesta que realiza Google Maps bajo esa integración. Sin ningún problema, los usuarios van a poder modificar esa distancia. Por supuesto, desde la gestión de la solución, desde la parte más administrativa de la configuración, se van a poder, por supuesto, determinar y definir un límite de desviación entre ese cálculo y lo que reporta el usuario. ¿Ok? Para tener un control entre que Google ha calculado 40 kilómetros y yo voy a permitir, por ejemplo, un 5% de desviación. Entonces, si mi usuario me reporta 50, lo podrá reportar, pero quedará en un estado para que el equipo financiero pueda realizar la validación y decidir si es correcto lo que está reportando o, en todo caso, es necesario devolver dicho kilometraje al usuario para que lo corrija. ¿Ok? Además, ese módulo de dietas en el cual, de manera sencilla, simplemente indicando, por ejemplo, la fecha de inicio que ha dado lugar a esa dieta y la fecha fin, por ejemplo, vamos a indicarle el día martes, vamos a indicarle que a las 6 de la tarde, una pequeña descripción y además, como veis, se autocalcula directamente los días que corresponden para, para la dieta. ¿Qué sucede? De manera estándar y bajo la configuración que se ha ejecutado, pues el usuario tiene de manera predeterminada para cada uno de los días que reporta, pues esos conceptos de desayuno, comida y cena. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, en el caso de este último día, que el usuario nos pueda indicar que no le corresponde la cena? Entonces, de manera sencilla, vamos a poder aplicar diferentes casuísticas y escenarios para cada uno de los días en los que les corresponde la dieta. O aquellos escenarios que, por ejemplo, el usuario o el empleado ha estado fuera de la organización durante una semana y hay uno o un par de días en los cuales no le corresponde la asignación por comida porque ha sido invitado por el cliente donde está ejecutando ese trabajo. Entonces, de manera sencilla, podría entrar dentro de este apartado y desmarcar cada uno de los conceptos que entienda que no le corresponden. ¿Ok? Entregamos entonces de esta manera tan sencilla ese, ese, esa dieta. ¿Qué sucede entonces con, por ejemplo, cuando mi empleado lo que me reporta es un documento de factura que cumple con toda la normativa que dictamina el reglamento de facturación y que yo como empresa, a mí como empresa me interesa eh, deducirme el impuesto? Entonces, en esa casuística, desde el punto de vista de mi usuario de gasto, el procedimiento para reportar esa operación va a ser exactamente el mismo que si reporta un ticket de bar. La diferencia la tendremos desde el punto de vista financiero. Entonces, si me permitís, voy a tomar como referencia este documento. Voy a indicarle que esto es en efectivo y, por ejemplo, que esto es electricidad, una recarga de coche eléctrico. Y además, como podéis ver, en el momento que he seleccionado que el tipo de gasto es electricidad, hemos ido a cumplimentar un campo adicional para esta casuística específica que hace referencia a la cantidad de kilovatios sobre los cuales se ha eh, ejecutado dentro de esta operación, dentro de esta factura. Pensando en esa directiva europea que sabemos que está próxima a llegar, donde va a requerir que conjunto a esas cuentas anuales, pues se hagan informes de la huella digital que van o que están dejando cada una de las empresas con las operaciones que están ejecutando. ¿Ok? Entonces, de manera sencilla, entregamos por aquí, si me lo permitís, y además, para no robar tiempo al resto de compañeros que están en la sesión, os cuento. La solución, como veis, desde el punto de vista de la aplicación móvil, es muy sencilla de utilizar. Lo que comentaba Javier al inicio, con esa inmediatez en la información en la que se está reportando por cada uno de nuestros usuarios. Nuestros usuarios siempre tendrán accesibilidad al histórico de cada una de las operaciones que van reportando. Y muy importante, sí, tienen activas las notificaciones en su móvil, pues en el momento que cada uno de los gastos con los cuales ha reportado, están trabajando, sufran alguna modificación, entonces
los usuarios serán notificados. Por ejemplo, en el momento que estos gastos sean aprobados. ¿Ok? Entonces, si me permitís un segundo, vamos a volver a Business Central y vamos a decirle a Business Central que queremos visualizar cada una de las operaciones sobre las cuales han venido trabajando cada uno de mis empleados durante un momento en concreto. En sesiones de demos, en webinar, lo que solemos es ejecutar este proceso de sincronización de manera manual, pero que sepáis que se puede llegar a automatizar a través de cola de proyecto, funcionalidad del estándar, para que, por ejemplo, se ejecute 2 veces al día o cada hora, en función de vuestras necesidades. Como veis, el mensaje final es indicando pues, la cantidad de gastos, kilometrajes o dietas que se han importado en ese proceso de sincronización. Por lo tanto, desde el punto de vista financiero, siempre tendremos visibilidad de todo lo que está ocurriendo con los gastos de la organización. Si mi empleado ha empezado a construir un gasto, entonces el equipo financiero tendrá visibilidad porque desde esta ventana yo tendré diferentes estados que me van a permitir identificar qué está sucediendo con esa información. Pendiente de usuario de gasto quiere decir que mi empleado ha tomado el móvil, ha abierto la aplicación, ha empezado a capturar la información vinculada a un gasto, pero que todavía no la ha entregado. Pero como equipo financiero tenemos visibilidad de lo que está ocurriendo en cada uno de los usuarios que están dados de alta dentro de la plataforma. Una vez que esos gastos son entregados por nuestros empleados, entonces lo que ocurre es que bajo los circuitos predeterminados de aprobación, si todo es correcto, si todas las validaciones y todas las configuraciones ejecutadas son correctas, entonces esos gastos, kilometrajes o dietas van a pasar directamente a estado aprobación pendiente, como lo vemos en cada uno de estos documentos que hemos ido trabajando desde la aplicación móvil. ¿Ok? Entonces, veremos no solo que está pendiente de aprobación, sino que veremos quién es el usuario responsable de esa aprobación. ¿Ok? Lo mismo ocurrirá para el kilometraje, por ejemplo, y para las dietas. Entonces, ¿qué sucede para todos aquellos gastos, kilometrajes y dietas que van reportando nuestros usuarios y que están pendientes de aprobación? Esas aprobaciones se pueden ejecutar directamente desde el ERP. Desde esta ventana vamos a tener visibilidad de cada una de las operaciones para todos aquellos documentos de tipo gasto. Siempre veremos en el lateral derecho la imagen que acompaña y sustenta la operación, de forma tal que el equipo de aprobadores no tenga la necesidad de moverse entre pantallas para poder ejecutar cada una de esas comprobaciones relacionadas con los gastos reportados. Entonces, de manera sencilla, los usuarios aprobadores tendrán visibilidad de cada una de las operaciones que van reportando. En el único supuesto donde no tenemos información adjunta es esta relacionada con las dietas, pero incluso con el kilometraje mostramos adjunto la ruta que seleccionó nuestro empleado. ¿Ok? Entonces, de manera sencilla, por ejemplo, voy a poder, desde este punto, aprobar un documento sin ningún inconveniente. Incluso si tuviese curiosidad por ver a un mayor detalle al que se muestra en esta lista, voy a poder visualizar esa ficha, vamos a llamarlo de alguna manera, esa ficha de gasto con toda la información vinculada, quién es el usuario, el tipo de pago que ha seleccionado, el tipo de gasto y sobre todo, pensando más en ese equipo financiero, cuando hablamos de tipo de gasto, vamos a ya tener visibilidad de cuál es la cuenta contable que se configuró previamente para el concepto en concreto. ¿Ok? Entonces, además de poder hacer la aprobación de estos documentos desde el punto de vista del ERP, el equipo de Continia pone a disposición, si me lo permitís, voy a actualizar un segundo el navegador, si no entramos por aquí, pone a disposición de, de nuestros clientes un portal de aprobación pensado para todos aquellos usuarios que de forma habitual no trabajan dentro de la estructura del ERP y que de entrada pudiera serle complicado realizar la aprobación de estos documentos. Muy importante, el equipo aprobador
sí necesita una licencia como mínimo team member. Esto porque son las directrices del equipo de Microsoft con respecto a la aprobación de movimientos dentro de la estructura de Business Central. ¿Ok? Entonces, esta sería la visualización o la visibilidad que tendrían los aprobadores cuando trabajan con nuestro portal de aprobación. Sin ningún problema van a poder acceder a la información en el lateral derecho, visualizar la imagen que sustenta la operación y, por supuesto, poder moverse y navegar dentro de cada uno de esos gastos que estén pendientes de aprobar. Como punto, vamos a llamarlo diferencial, dentro del portal de aprobaciones cabe la posibilidad de seleccionar más de un gasto, más de un kilometraje, más de una dieta y aprobar en lotes. Luego de que el usuario aprobador haya validado cada una de esas operaciones, sí, le resulta más cómodo luego seleccionar el conjunto de gastos que quiera aprobar, lo podría hacer y aprobar en lotes. Funcionalidad que no está disponible dentro del entorno del ERP porque a día de hoy sigue siendo una limitación del estándar de Business Central. ¿Vale? Entonces, de manera sencilla, vamos a poder aprobar esos gastos. Por supuesto, la estructura de este portal de aprobación tiene total reflejo con los módulos que se hayan activado. Por lo tanto, si entramos, por ejemplo, aquí, yo tengo ese kilometraje que está pendiente de su aprobación. ¿Ok? Y que el usuario siempre va a poder aprobar ese documento. ¿Vale? Pero, ¿qué sucede si dentro de esa estructura, por ejemplo, de una dieta que me reporte uno de mis empleados, pues hay alguna discrepancia? Por supuesto, va a poder rechazar y para rechazar siempre hay que indicar un motivo. Si no indicamos un motivo, no hay posibilidad de que en este caso esta dieta se rechace y, por supuesto, vuelva al origen, a ese empleado que la reportó y que pueda realizar las correcciones oportunas. ¿Vale? Entonces podríamos indicar aquí, falta indicar por ejemplo, el día final, porque el evento fue más largo o el usuario no ha entendido cuál es la manera de reportar estas operaciones. ¿Vale? Entonces, de manera sencilla, vamos a poder rechazar determinados documentos si en esa fase de comprobación detectamos que hay algún dato que sea incongruente. ¿Ok? Entonces, si me lo permitís, yo vuelvo por aquí a Business Central y vamos a actualizar ese navegador y veremos, por ejemplo, en el caso de los gastos, como todos aquellos gastos que han sido aprobados, los marcamos en naranja, en un estado que es lanzado, o quizás podemos llamarle también listo para ser contabilizado, para que el equipo financiero de manera sencilla los pueda identificar, o bien pueda aprovecharse de toda la funcionalidad del estándar DBC y en esta página hacer filtros o vistas, de forma tal que hagamos vistas por cada uno de los estados y sea mucho más fácil trabajar con esta información. ¿Ok? Entonces, si me lo permitís, hago un par de ejercicios. Por ejemplo, yo tengo este ticket de comida que, sobre todo para ejercicio dentro de este evento, he dejado preparado que hiciera un cálculo de impuestos, ¿vale? Pero ¿qué sucede si el documento que yo voy a registrar no debería calcular impuestos? Entonces, en ese caso, de manera sencilla, yo voy a poder indicar esa combinación de impuestos correspondientes de forma tal que en el momento que yo registre esta operación, el sistema no me despliegue esos movimientos de IVA. ¿Y qué sucede, por ejemplo, con un escenario como este en el que nos encontramos ahora, que lo que yo tengo es un, una factura sobre la cual me interesa deducirme el impuesto? Entonces, en ese caso, contamos, yo tenía el número de la factura por aquí. Contamos con dos campos adicionales sobre los cuales trabajar, por ejemplo, el número de factura, es el 195340, si mi memoria no me falla, y la posibilidad de seleccionar el proveedor correspondiente. Vamos a seleccionar este, por ejemplo. Uy, no se ha seleccionado. Un segundo que estoy teniendo un problemilla de conexión, así que vamos a escribirlo. Perfecto. Entonces, bajo esta estructura,
En el momento que registremos este gasto, en lugar de generar movimientos contables directos contra la cuenta 6 que está detrás de esa tipología de gasto que hay reportado nuestro usuario, lo que ha ocurrido es que desde el equipo de Continia hemos sido capaces de crear un borrador de factura. ¿Contra quién? Contra ese proveedor seleccionado en el gasto con toda la información que había desplegado nuestro usuario dentro de la estructura de ese reporte de información que nos ha hecho llegar, por ejemplo, en este caso, bajo esa estructura de, de, de un gasto de electricidad. ¿Vale? Entonces, si me lo permitís, esto es una estructura estándar. Hemos querido ser lo menos invasivo en este apartado porque tenemos conocimiento que hay muchos de los partners que tienen alguna personalización eh, vinculada, por ejemplo, al SI. Todos sabemos que bajo la estructura del estándar del SI, pues tenemos eh, bastante información que cubrimos, pero que hay algunos apartados, algunos vacíos con respecto a la normativa y entonces allí entran cada uno de los partners a suplir esas necesidades. Entonces, para evitar sobreescribir información o no tener en cuenta determinadas personalizaciones que puedan existir dentro dentro de nuestro entorno, entonces la propuesta inicial que hacemos es crear ese documento de borrador para que el usuario lo pueda verificar y en caso de que todo sea correcto, entonces vamos a poder registrar dicho documento. Y en el momento que registramos este documento, muy importante, nos aseguramos de liquidar el saldo de ese documento en el proveedor, de forma tal que ese saldo queda liquidado en la estructura de mi proveedor y lo trasladamos, bien sea a mi empleado, si el gasto fue reportado en efectivo, o lo reporto contra las cuentas de tarjetas corporativas si ese gasto se hubiese reportado bajo esa estructura. ¿Ok? Entonces, si esperamos unos segunditos que finalice la contabilización, perdón, veremos esos movimientos contables que siempre es bastante interesante desde el punto de vista financiero. El mensaje final, lo que comentaba de ese documento que se liquida para asegurarnos que el saldo no queda pendiente desde el punto de vista de nuestro proveedor y que no entra en ningún otro circuito de pago habitual. ¿Ok? Vamos a mostrar esos movimientos contables y las diferentes casuísticas que se suelen dar cuando registramos o contabilizamos cada uno de los gastos dentro de la estructura de expense. Sí, me vengo por aquí para cortar un poquito de camino y vamos a quitar estos filtros de aquí y vamos a ordenar por el número de movimiento. Entonces, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos, por una parte, ese primer gasto de comida, sobre el cual no me interesaba realizar eh, ninguna deducción del impuesto, porque el documento que me había sido reportado no cumplía con ese reglamento de facturación. Entonces, de manera sencilla, hemos conseguido desplegar esa cuenta 6 del gasto contra, pues en este caso, una cuenta 4, que es la que tenemos definida detrás de ese usuario de Continia. ¿Vale? Pero en el caso de esa operación o vinculada con esa, esa factura, entonces lo que hemos hecho en una única acción es, en el momento de registrar la factura, la cuenta 6, el desglose del IVA, proveedor y inmediatamente proveedor contra mi empleado, porque en este caso el reporte de dicho documento se realizó desde el punto de vista del efectivo. Entonces, como veis, de manera sencilla, todo integrado, con el mismo lenguaje que venimos trabajando desde hace años con la estructura de nuestro RP, tener esos mismos circuitos a nivel contable que me va a permitir tener mucha agilidad para el análisis de esa información. Ya para terminar, porque no me quiero extender más, pero sí me gustaría entrar en un apartado, que son los campos configurados. Esta funcionalidad o esta parte de la configuración es la que me permite personalizar la aplicación. En este caso, esta es la visibilidad de todos los campos que están dentro de la aplicación desde el punto de vista de gasto, pero que por supuesto no se despliegan todos porque dentro de la estructura de la aplicación
hay un concepto que nosotros hemos llamado dependencia, y entonces en función de determinados parámetros voy a mostrar unos campos u otros de forma tal que el usuario vea o tenga una visibilidad reducida de la información y que solamente se muestre aquello que necesita y que no lleve a confusión esa información. Pero me quiero quedar aquí un segundo para mostrarles cuán sencillo es crear, por ejemplo, un nuevo campo, podemos llamar texto, en el cual yo de manera sencilla le puedo indicar que esto es un texto, que su longitud son 100 caracteres, que además voy a poder insertar ese nuevo campo dentro de la estructura de mis gastos en la aplicación y que además, si me interesase, lo puedo marcar como obligatorio para que mi usuario nunca se salte el cumplimentado de esa información. Entonces, en menos de un minuto podemos crear un campo sencillo, quizás de alguno más complejo porque requiera revisar la estructura de esas personalizaciones e ir a recoger cuáles son los números de tabla, etcétera, pero que veamos que es muy sencillo realizar la inclusión de nuevos campos mucho más allá de los que proponen el equipo de Continia. Por lo tanto, si yo vuelvo aquí a la aplicación en el móvil, si me lo permitís, y vamos a actualizar por aquí. Y un segundito que termina las validaciones. Y si entramos por aquí, en los gastos veo que tengo un nuevo campo que hemos denominado, que hemos llamado texto y que tiene esa estrellita en rojo, de forma tal que si yo hiciese el siguiente ejercicio de reportar, por ejemplo, esto de aquí, que es, por ejemplo, en efectivo, y vamos a decirlo que esto es combustible, y solo rellenase esa información e intentase entregar, pero no he cumplimentado nada en ese campo, no tendría ninguna posibilidad de entregar esa información porque hay un campo que se ha marcado como obligatorio que no tiene información. ¿Vale? Entonces, información que es fácil de personalizar, colocar los controles para que aquellos campos obligatorios y información relevante dentro de la estructura de la organización, pues los empleados lo puedan complementar y que nos aseguremos que cuando lleguen esos datos a los aprobadores llega de una manera mucho más limpia que si no implementásemos esos controles. Para cerrar, y le doy paso al compañero, simplemente comentarles que tenemos un par de páginas donde de manera sencilla podemos, por ejemplo, visualizar la información de cada uno de los, por ejemplo, tipología de gastos que ha ido reportando mis usuarios y dado que tengo muy poca información aquí, ver exactamente cuál de todo lo que ha reportado mi usuario, qué importe es reembolsable, si ese usuario tiene entonces una tarjeta corporativa, pero sobre todo la importancia ver en un periodo determinado cómo se ha desglosado y cuáles son esas categorías sobre las cuales mis usuarios, mis empleados han ido reportando esa información. ¿Ok? Poco la idea es esta, como veis, es fácil de manejar con un entorno que ya conocemos, sería un módulo adicional a configurar, pero sobre todo esa agilidad que va a dar no solo a mi empleado en la forma de reportar cada uno de esos gastos, sino tener esa trazabilidad de toda la información. Nos quitamos de encima ese trasiego de papeles entre escritorios para que los responsables aprueben y luego lleven esa información al equipo financiero. Entonces tenemos el circuito de inicio a fin digitalizado. Muchas gracias por vuestro tiempo. Doy paso al compañero. Vale, muchas gracias, Yumeli. Bueno, pues Gatán, si quieres compartir tu parte de representación. Sí, claro. A ver. Vamos a compartir esta pantalla. Aquí. Listo. La habéis todos, ¿no? Sí. Vale, bueno. Bueno, yo me llamo Gaetán, soy consultor en Business Intelligence desde hace unos 8 años, anteriormente con ClickView y ahora con Power BI. Y bueno, el objetivo de
de este webinar es, bueno, hablaros rápidamente, ya que nos queda poco tiempo, de lo que es Power BI y sobre todo, pues, enseñaros un ejemplo concreto de a dónde podemos llegar con esta herramienta, ¿vale? Entonces, lo primero, ¿qué es Power BI? Pues Power BI es la herramienta del ecosistema de Microsoft, ¿vale? De análisis de datos, ¿vale? Está diseñada, está pensada para poder conectarse a cualquier origen de datos, ¿vale? Puede ser un origen de datos en la nube como un bien central o on-premise como una base de datos o un fichero de texto, ¿vale? Puede consumir cualquier datos de donde sea a través de conectores estándares de Power BI para consolidar esa información dentro de un modelo, ¿vale? Un modelo de datos de Power BI con el objetivo después de generar informes, ¿vale? Entonces, podemos crear informes muy sencillos, como los que conocemos de la vida, como un reporting de ventas, por ejemplo, por clientes o por categoría de producto, pero también podemos llegar hasta unos informes pues, muy avanzados y muy complejos, que los llamamos los cuadros de mando integrales, que aquí mezclan datos, pues, por ejemplo, de varios departamentos de una empresa para tener en un solo cuadro de mando en Power BI pues una visión global 360 grados de su empresa y de su negocio, ¿vale? Entonces, Power BI tiene, de mi punto de vista, muchísimas ventajas, pero destacaría tres, que yo creo que son las más importantes, o si no cuatro. La primera que acabo de comentar es que ya dispone de un montón de conectores que son estándares, es decir, que el acceso a los datos, estén donde estén, se hace sin tener que desarrollar absolutamente nada. Con seleccionar el conector e introducir los datos, ya podemos consumir, por ejemplo, los datos de bien central, ¿vale? Luego, es una herramienta, al ser de Microsoft, que está 100% integrada en el ecosistema de Microsoft. Es decir, que toda la información que estamos viendo en nuestro cuadro de Power BI se puede compartir con nuestros compañeros de la organización, pues a través de Teams, de PowerPoint, de Excel, ¿vale? En integración 100%. Luego, estamos muy acostumbrados a los informes muy estáticos que podemos sacar desde los diferentes sistemas de gestión, por ejemplo, por lo que he dicho antes. Sácame el listado de las ventas de los clientes comunitarios del año 2023. Pero bueno, no deja de ser un informe estático y si queremos cambiar los criterios y elegir, por ejemplo, 2024, tenemos que volver a lanzar la petición del informe. Power BI está pensado para ser totalmente dinámico y interactuar con el usuario a través de unos filtros que están directamente puestos en la pantalla. Ahora lo veremos. Y el último punto que yo creo que es casi de los más importantes es que toda la herramienta está pensada para ser muy visual y muy intuitiva. O sea que llega a tal punto que el propio usuario de negocio, con un poco de experiencia, puede ser capaz de modificar sus cuadros, incluso crear sus propios cuadros, que es una cosa muy diferente a lo que se hacía antes, que bueno, dependíamos siempre de un equipo IT para crear sus informes, ¿vale? Entonces, para no robar demasiado tiempo, voy a pasar a la presentación de un cuadro de mando, ¿vale? Es un caso un poco peculiar porque este cuadro de mando, que es un cuadro de mando financiero, está pensado para ser, digamos, genérico, ¿vale? Entonces, como he dicho, es un cuadro de mando financiero y está pensado para poder conectarse a cualquier sistema de gestión de empresa, ¿vale? Y mostrarnos la información financiera de la empresa sin tener que desarrollar nada, ¿vale? Todo el trabajo de desarrollo de este cuadro de mando ya lo hemos hecho nosotros y bueno, en una jornada somos capaces de conectarlos a un sistema de gestión para, bueno, para enseñar la información que os voy a enseñar a continuación, ¿vale? Los únicos datos que necesitamos para alimentar este cuadro, pues serían el diario contable, ¿vale? De la empresa, la estructura
de la cuenta de resultado y del balance de situación, y los maestros de cuentas y subcuentas, ¿vale? Que estos tres datos suelen ser datos que siempre tenemos en cualquier sistema de gestión que lleve la parte de contabilidad. Pero en caso de no tener uno de estos datos, también tenemos la posibilidad de trabajar con plantillas de Excel que las tenemos preparadas, por ejemplo, para tener en Excel pues, la estructura de la cuenta de resultado si el sistema de gestión en cuestión pues, no nos deja definir esta estructura. ¿Vale? Entonces, bueno, este cuadro tiene 5 apartados. Aquí los tenéis. Tenemos la parte cuenta de resultado, la parte balance de transacción, suma y saldo, análisis de Dupont y una parte de calidad, ¿vale? Entonces, aquí tenéis la primera pestaña, ¿vale? Lo que serían datos relacionados con la cuenta de resultado, ¿vale? Entonces, aquí todas las pestañas de este informe pues se dividen de la misma forma, ¿vale? Tenemos arriba unos indicadores globales que nos permiten ver de un vistazo pues cómo vamos a día de hoy, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, pues tenemos el margen bruto, el EBITDA, el resultado de explotación, financiero y del ejercicio, ¿vale? Y aquí, si os fijáis de un vistazo, pues estamos viendo que aquí tenemos tres indicadores con un crecimiento en negativo y uno solo en positivo, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es que comparamos siempre el dato, ¿vale? En este caso el margen bruto, pues lo comparamos siempre con el mismo periodo del año anterior, o también tenemos la posibilidad de compararlo con el presupuesto, ¿vale? Aquí en este ejemplo pues no hay presupuesto cargado, pero veis que con un clic podemos elegir el modo de comparativa. Y aquí está un poco toda la ventaja que tiene Power BI, que mediante unos clics podemos ir explorando la información, en este caso la información financiera de nuestra empresa. Por ejemplo, aquí yo tengo seleccionado el año 2023 y los 4 primeros meses, ¿vale? Pero puedo, siempre seleccionando los meses que yo quiero, pues cambiar el periodo de análisis, ¿vale? Aquí estoy viendo enero y febrero del 2023. Entonces, tenemos aquí arriba los indicadores globales y abajo aquí la idea es mostrar la tendencia por meses de cada uno de estos indicadores, ¿vale? Entonces, esta tendencia la podemos visualizar mensual o también de forma acumulada, ¿vale? Como he dicho antes, aquí de nuevo tenemos un selector para elegir el modo de visualización. Aquí estamos en mensual, pero si lo marcamos como acumulado, pues estamos viendo el dato acumulado por los diferentes meses, ¿vale? Luego, seguimos con la cuenta de resultado. Aquí ya llegamos en lo que sería una cuenta de resultado, pues ya que conocemos todos y hemos visto casi todos, por lo menos una vez en nuestra vida, que es la tabla con los diferentes epígrafes que tenemos configurado, pues como he dicho antes, o en nuestro sistema de gestión o pues, en un Excel aparte con la plantilla que proporcionamos, ¿vale? Entonces, esta tabla por defecto muestra todos los epígrafes, ¿vale? Y nos muestra para cada uno de ellos, pues, el importe de cada epígrafe del periodo que yo tengo seleccionado, ¿vale? Y en las demás columnas, pues, tenemos la comparativa con el mismo periodo, en este caso enero y febrero, pero del año anterior. Por ejemplo, aquí vemos que en la cifra de venta, pues, el año anterior teníamos 3.200.000 y pico, ¿vale? Lo que supone, respecto a la cifra que tenemos ahora mismo, fue un crecimiento del 58%, perdón. Y también aquí tenemos la comparativa con el presupuesto, ¿vale? Entonces, esa es la tabla, digamos, la básica, pero luego podemos, aquí mediante unos botones, jugar con el modo de visualización, ¿vale? La primera cosa que podemos hacer es elegir si ver todos los epígrafes de la cuenta de resultado, que son muchos, o verlo de forma abreviada, ¿vale? Si os fijáis,
pues se van agrupando los epígrafes para ver de una forma más rápida pues cuál sería el resultado, por ejemplo, del periodo que tengo aquí citado, ¿vale? Entonces, el análisis interanual es el que estamos viendo ahora, el que compara el periodo seccionado con el año anterior. Luego también tenemos el análisis por empresa, ¿vale? Porque una cosa que no he comentado antes, este cuadro de mando está pensado para ser multiempresa, ¿vale? Si en vuestro sistema de gestión tenéis varias empresas, pues aquí el cuadro está pensado para poder visualizar la contabilidad, los indicadores financieros de todas estas empresas, ¿vale? Entonces aquí si le damos análisis por empresa, pues nos aparecerían en columna las diferentes empresas. Aquí no aparece, solo aparece una columna porque tengo una sola empresa, pero en caso de tener varias, pues tendríamos una columna por empresa y podríamos ver el resultado de cada una de nuestras empresas y el total del grupo de un vistazo, ¿vale? Luego tenemos del mismo modo el análisis por meses, ¿vale? Que serían los meses del periodo que yo he seleccionado, ¿vale? Si cojo, por ejemplo, el 2023 entero, ¿vale? Pues aquí tengo todos los meses del año 2023 y veo cómo se ha ido moviendo mi resultado, ¿vale? A lo largo de estos meses y cuál sería el resultado al final del año, ¿vale? Y luego el análisis por año, ¿vale? Aquí desmarco el 2023, pues tengo, igual que para los meses, el resultado de los últimos años, ¿vale? Otra cosa muy, muy interesante que tiene este cuadro es que, claro, aquí ahora mismo estamos viendo información ya procesada y transformada y acumulada. Pero toda esta información realmente viene del diario contable, de apuntes contables, ¿vale? Entonces, es muy común que un financiero pues quiera saber, por ejemplo, aquí si tengo estos 6.880 euros en otros resultados, pues quiera saber, hombre, de dónde viene esta cifra. Entonces, aquí hemos habilitado la opción de poder ver el detalle, ¿vale? De los movimientos contables que hacen que tengamos esa cantidad en este epígrafe, ¿vale? Entonces, si le doy aquí a detalle de diario, ¿vale? Aquí tengo estos 6 apuntes, ¿vale? Que son los que hacen que tengamos estos 6.880 que está redondeado en la otra pantalla en este epígrafe, ¿vale? Entonces podemos tener una visión desde lo más arriba posible, desde el KPI global, hasta llegar al mismísimo apunte contable que tenemos en nuestra contabilidad, ¿vale? Luego, eso en cuanto a la parte de cuenta de resultado. Luego tenemos también visualización, análisis del balance, ¿vale? Que aquí la lógica es exactamente la misma. Elegimos el periodo, la fecha a la que queremos visualizar los datos del balance. Aquí tenemos el balance de situación, bueno, que eso es totalmente estándar, ¿vale? Entonces aquí también podemos elegir entre visualizar el balance de forma, lo llamamos estándar, o por meses, ¿vale? Y aquí también tenemos la opción pues de ver el detalle de los apuntes contables e incluso del suma y saldo, que lo vamos a ver justo después, ¿vale? Aquí de nuevo tenemos otros indicadores financieros que no son los de la cuenta de saldo, aquí son indicadores relacionados con datos del balance, ¿vale? Tenemos el fondo de maniobra, el activo corriente, el pasivo corriente y la tesorería, ¿vale? Y aquí muy importante, pues siempre mostramos indicadores de crecimiento, digamos, para darle al usuario la información de si vamos mejor o vamos peor, ¿vale? Luego tenemos un análisis de Dupont, que aquí no voy a entrar en detalle porque es bastante complejo de explicar y muy financiero, ¿vale? Tenemos suma y saldo, ¿vale? Voy a quitar aquí, voy a tener que quitar, a ver, lo vamos a hacer de otra forma.
Voy a meter aquí. Por ejemplo, aquí. Vale, tenemos aquí un suma y saldo con los diferentes niveles, agrupando por cuenta de nivel 2, 3, 4 e incluso podemos llegar hasta la subcuenta. Entonces, tenemos los datos del saldo inicial, el deber haber, el saldo del periodo y el saldo acumulado al final del periodo, ¿vale? Y por último, tenemos aquí una pestaña que llamamos la pestaña de calidad de datos, ¿vale? Porque el objetivo de esta pestaña realmente es de mostrarle al usuario si todos sus datos están correctamente, digamos, registrados en su sistema de gestión para que él tenga la certeza de que la información que está viendo en este cuadro es correcta. En el caso, para daros un ejemplo, en el caso de la cuenta de resultado, pues, claro, en cada epígrafe indicamos qué cuentas contables tienen que sumar en cada epígrafe. Entonces, es muy común que una empresa, pues, en un ejercicio nuevo, quiera dar de alta una nueva subcuenta y esta subcuenta no está incluida en la estructura de la cuenta de resultado, con lo cual la cifra que estaríamos viendo aquí en la cuenta del resultado, pues no tenía en cuenta esta nueva subcuenta. Entonces, en este caso, aparecería aquí, ¿vale? Como cuenta pendiente de incluir en la cuenta del resultado. El objetivo de esto es darle digamos, la autonomía al cliente de poder, pues, solucionar este tipo de problema por su cuenta, ¿vale? Entonces, por último, y volviendo a lo que he dicho al principio, Power BI, al ser totalmente integrado en el ecosistema de Microsoft, pues nos permite, aquí, por ejemplo, compartir contenido a través de, por ejemplo, de Teams, ¿vale? Si aquí estoy yo analizando el dato de 2023 y se lo quiero mandar a mi financiero porque he visto un dato que no me cuadra o lo que sea, pues en este caso solo tendría que, a ver si, ¿vale? Solo tendría aquí que nombrar bueno, al financiero que tengamos, escribir lo que sea, le enviamos un mensaje, entonces le llega a la persona este mensaje con este enlace y ya de forma automática se le abre el informe que estoy viendo ahora mismo, ¿vale? También tenemos la posibilidad de exportar toda esa información, pues exportarla a PowerPoint, ¿vale? En PDF e incluso exportar cualquier gráfico, ¿vale? Cualquier gráfico, cualquier tabla, ¿vale? Por ejemplo, la tabla que hemos visto antes, que es la que les suele gustar a los clientes, exportar esta tabla, ¿vale? Directamente a Excel para luego, bueno, trabajarla como queramos, ¿vale? Hasta aquí llego yo. Pues muchas gracias, Gatán. Bueno, no sé si hay alguna pregunta sobre este tema del Power BI o del anterior de Expert Manager que nos ha presentado Yumeli. Y si no, pues bueno, como nos hemos pasado bastante, lo dejamos aquí. Si tuvierais alguna duda, pues no tenéis más que tener nuestra dirección de correo que venía en la invitación y ahí podéis hacer la duda que hay y se la hacemos llegar a Yumeli o a Gatán. Así que Vale. bueno, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar por ahí y nos vemos en el siguiente webinar. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta luego. Saludos. Gracias, Gaetán. Hasta luego. Gracias, Yumeli. Chao. Bueno. Enorme, Gatán, ¿eh? ¿Ah? Yo no te había visto y me ha encantado. Sí, la verdad. Y aparte que necesito verte más veces porque quiero saber lo que pone. Cuanto más vale, te vale. escucho, mejor para mí. Sé que es algo una de las tareas que me he marcado, en serio. Pero me ha gustado mucho. Pues, genial. A ver si le ha gustado también a los demás. Importante.
Venga, ahora cuelgo y nos vemos ahí. Nos vemos ahora. Perfecto. Ahora. Y yo, ¿estabais diciendo algo? Estamos diciendo que vaya Juan, Vaya Juan que no está ni aquí. No, le he dicho que le felicito, que no lo había visto en acción y me ha encantado cómo lo has puesto todo y que quiero verlo más veces porque cuanto más lo vea, mejor para mí y sabré poner todo lo que él dice. O sea que me ha parecido magnífico la puesta en escena. Perfecto. Muy bien. Pues muy bien. Bueno, no, ahora nos vemos no, porque ahora voy a la yoga, así que nada. Vale, vale. Venga. Hasta luego. Te veo y hasta mañana, Juan. Chao.